Entonces, muchachos, hoy día vamos a hacer geometría. Soy el profesor Arturo Barrazuela de Academia Preuniversitaria Omega y vamos a iniciar con el tema de hoy día, que son secciones cónicas. ¿Ya? Las secciones cónicas. ¿Qué son las secciones cónicas? Según la definición, hay algunas figuras planas. ¿Ya? Algunas figuras planas. Hay ciertas figuras planas que tienen o se pueden graficar utilizando cierta figura de revolución. Ojo que estas secciones cónicas dependen de una figura llamada cono. Un cono, si se acuerdan ustedes, un cono es una figura de revolución que se forma al rotar un triángulo rectángulo, siendo su eje de rotación uno de los catetos. Y esto forma un cono, ¿cierto? Tú tienes aquí, por ejemplo, un cono, un cono cualquiera. Tú a este triángulo rectángulo lo giras, por ejemplo, giras con el eje, acá lo empiezas a girar y se va a formar, ¿qué cosa? Un cono de revolución, ¿cierto? ¿Ya? Se observó una cosa, miren. Lo que pasa es que se observó que hay ciertas figuras geométricas planas que tienen características muy específicas y donde se puede utilizar en, básicamente, en algunos casos de la vida cotidiana. ¿Ya? Teniendo en cuenta que estas figuras planas las podemos observar en nuestra vida diaria o más en el espacio, específicamente a veces en el espacio planetario, pero también lo podemos observar en, en nuestra vida diaria. ¿Ya? ¿Cuáles son? Esas figuras tienen dependencia de qué? O sea, se utilizan más específicamente en algunos problemas de matemáticas en geometría, pero tienen elementos muy específicos y tienen ciertas características, ¿ya? O sea, son figuras que en sí casi tienen los mismos elementos, pero tienen algunas características muy diferenciadas unas con otras, ¿ya? A ver. Y además, estas figuras pueden representarse o realizarse por medio de un cono. Como, por ejemplo, mira, tú tienes secciones cónicas, es el tema de hoy. Dice, en un cono de revolución donde se intersecta un plano de la siguiente manera. Mira, si tú tienes un cono de revolución, este es mi cono de revolución. ¿Ya, muchachos? Este es mi cono de revolución. ¿Qué pasa aquí en este cono de revolución? Tú trazas un plano y este plano lo intersecas o intersectas o haces una intersección con este cono de revolución, y vas a ver que este cono, este plano, es paralelo a la base del cono de revolución. ¿Y qué origina? Origina aquí una pequeña área que sea ¿cómo se llama? Interseccionada, intersección. O sea, esta figura aquí, cuando el plano que está en intersección es paralelo a la base del cono, origina que una circunferencia, ¿cierto? Eso es lo que deben entender ahí. O sea, las secciones cónicas básicamente lo dice la misma palabra. Utilizamos un cono de revolución donde, por medio de secciones que se originan en planos, originas figuras características de este cono de revolución, como por ejemplo la circunferencia. ¿Ya? Tener en cuenta que este plano es paralelo ¿a quién? Al plano de la base del cono. Pero no es la única figura. ¿Qué pasaría si yo en el mismo cono que tengo aquí, ahorita tengo este cono, yo hago lo mismo, pero yo no lo hago paralelo, sino hago que este plano forme un ángulo o con la horizontal, o sea, forma un ángulo con la horizontal. Origina que es cuando se intersecta, forma una figura así. Y esta figura que se forma aquí, ¿qué es? Es una elipse. ¿Ya? Observa, mira, se parecen un poco a las figuras, pero la circunferencia es muy diferente que una elipse.
si ustedes se habrán dado cuenta, la circunferencia tiene una característica muy especial que se llama centro. La elipse también tiene un centro. Pero la diferencia entre la circunferencia y la elipse es que la circunferencia tiene la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia es igual. En cambio, la elipse, del punto centro que tiene la elipse a cualquier punto de esta misma elipse, no tiene igual distancia. Esa es una característica muy particular de la circunferencia y elipse. Tener en cuenta que estas dos figuras se parecen en algo, pero no son iguales. Inclusive, se puede decir que la elipse puede acercarse a convertirse en una circunferencia, ¿ya? Pero debido a que el plano de intersección no es paralelo al plano de la base de este cono, origina dos figuras diferentes. Mira, debido a este movimiento, debido al plano que se origina cada una de ellas. Pero no son las únicas, hay dos más. Por ejemplo, tengo un cono y yo intersecto así. Ya no intersecto como en lo anterior, sino formando un ángulo ¿con quién? Con la base del cono, ¿cierto? Te das cuenta que se va a formar, y esta línea de color rojo es la intersección que hay ¿entre quién? Entre el cono de revolución y el plano que está inclinado con respecto ¿a quién? A la base, ¿cierto? Te das cuenta aquí, mira, y se forma esta línea de que este punto es en realidad es el corte que se hace respecto a este cono. ¿Y cómo se llama esto? Se llama parábola. Mira el corte que se origina aquí, ¿ya? Un corte de esta manera. De esa manera se forma una parábola en unas secciones cónicas. Entonces, aquí te das cuenta que la parábola no se parece mucho a los anteriores, que son la circunferencia y la elipse. ¿Por qué? Porque te das cuenta que esta figura está, se puede decir, abierta, ¿cierto? Se está abriendo hacia abajo, se podría decir, ¿ya? Obviamente no hay centro aquí, ¿ya? Aquí no es como en las otras dos figuras, circunferencia y elipse, que hay un centro, no. Aquí no hay un centro. Pero también hay otra figura un poco más compleja, pero no tanto, que es, ¿qué pasaría si tú tienes un cono de revolución imagen como este de acá? O sea, un cono así. O sea, dos conos unidos de esta forma, donde tienen esta forma de acá. Y yo interseco un plano, mira, ya que he hecho un plano lo intersecta horizontalmente, paralelo a la base. Otro plano formando un ángulo con respecto al cono. Después otro plano lo intersecté con la base, me origina la parábola. ¿Qué pasaría si yo cojo un plano, ya, con esta imagen de acá, pero un plano que sea, ¿cómo se llama? Paralelo al eje Y, en este cono. Mira, o sea, así. Cojo este plano, lo interseco y mira, te dan a formar que, en este caso, cuando son un cono de ¿cómo se llama? Un cono imagen, como se observa acá, un cono de esta forma, un cono arriba y un cono abajo unidos por el mismo vértice, que sean paralelos al eje Y, y cruzo un plano que sea paralelo también al eje Y, me origina esto, mira, me origina una figura donde la intersección de estos dos planos son estas líneas de color rojo, ¿ya? Se parece un poco a la parábola, pero la parábola es una curva nomás, es una curva así. En cambio aquí son dos curvas imágenes. ¿Cómo es curvas imágenes? Quiere decir que si yo cruzo aquí una línea que es horizontal, aquí, te vas a dar cuenta que tanto la curva de arriba es la imagen de la curva de abajo, o la curva de abajo es imagen de la curva de arriba, cualquiera de las dos. Ya, y a esta figura se le llama hipérbola, ¿ya? Hipérbola. Y estas son las secciones cónicas. De esa manera tenemos la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Son cuatro figuras geométricas que aparecen o se forman debido a la intersección de un plano con un cono de revolución, ¿ya? Con un cono. Ojo,
En unos libros toman en cuenta siempre la figura de imagen del cono de revolución primero, pero yo aquí lo he utilizado de diferentes formas para que puedan entender de dónde salen cada una de las diferentes figuras. ¿Ya, muchachos? Entonces ahora vamos a lo que son las secciones cónicas propiamente dichas con sus elementos en la geometría analítica. Por ejemplo, el primero es la más conocida de todos, la circunferencia. Hay un tema en geometría llamado circunferencia. Aquí vamos a ver las circunferencias también, pero desde un punto de vista de geometría analítica, ¿ya? ¿Cómo ver? Si tú te acuerdas, es el conjunto de dos puntos del plano cartesiano que están en una misma distancia de otro punto llamado centro, que está fijo. La distancia del punto al centro tiene longitud r, donde r le llamamos radio. Por ejemplo, aquí tengo el plano cartesiano, o como se llama, sistema de coordenadas rectangulares. Y este sistema de coordenadas rectangulares, yo pongo aquí mi cónica. ¿Cuál es mi cónica? La circunferencia. Esta es mi circunferencia. Recuerda que tiene un centro. Este centro le vamos a llamar punto O, llamado HK, que es el punto H con HK, que en el plano cartesiano es HK, ¿cierto? Y trazamos el radio. Trazamos el radio aquí, R. Recuerda que el radio, ¿qué es? La distancia del centro hacia cualquier punto de la circunferencia, y va a ser la misma. Y origina un punto cualquiera aleatorio, el punto P. El punto P es un punto cualquiera de esta circunferencia. ¿Ya? Y aquí nosotros formulamos una ecuación para la circunferencia, teniendo en cuenta que el punto P es un punto cualquiera de circunferencia de centro O y radio R. Entonces, ¿cómo determino ahí? En este caso lo determino así. Digo, la distancia del punto P al centro va a ser R, ¿cierto? Recuerda que el punto P puede ser por aquí. Aquí está mi punto P y aquí está mi radio. O puedo ponerle el punto P por acá, mi radio. O sea, cualquier punto de la circunferencia yo puedo utilizar teniendo en cuenta que el centro es el mismo y el radio es el mismo, no están cambiando. Esos son los valores constantes que está tomando aquí. Entonces, por lógica, ¿cuánto es la distancia de un punto a otro punto? Según la definición será x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrado es igual a radio, ¿sí o no? Esta es la fórmula de ¿quién? La fórmula de un punto hacia otro punto de un sistema de coordenadas rectangulares. Y aquí este raíz pasa al otro lado y me va a quedar esto, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrado. ¿Y este qué es? Mi circunferencia. Este es me puede decir fórmula. Esta es la ecuación ordinaria de la circunferencia. Quiere decir que si tú ves una fórmula así parecida a esta, quiere decir que la figura que vas a hacer es un gráfico de una circunferencia de centro HK y de radio R. ¿Ya? De radio R. Entonces tú debes tener esta formulita de acá. Entonces yo, por ejemplo, vamos a poner, yo te digo, tengo la circunferencia x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado. ¿Qué te dice esa fórmula? Te dice eso. Primero, ¿el radio cuánto es? El radio vale 6, ¿sí o no? ¿Y el centro cuánto es? El centro es 2,3. O sea, si tú graficas, aquí, entonces vamos a graficar. Entonces graficas aquí, sería centro 1, 2, 1, 2, 3. Centro más o menos aquí. Aquí está mi punto centro, ¿cierto? Aquí es O, 2,3. Este es mi centro. Y el radio va a ser 6, ¿cierto? Más o menos se va a formar algo así. 4, 5, 6 por aquí. Ya se va a formar esto de acá. Algo así, no soy bueno graficando circunferencias. ¿Y esto qué es? Mi circunferencia que he puesto x menos 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado. ¿Ya? De esa manera. Entonces aquí tengo mi centro y aquí está mi circunferencia que he podido dibujar. Entonces de esa manera puedes utilizar esta ecuación. Ojo, esa es mi ecuación ordinaria de la circunferencia. ¿Ya? Se cuenta aquí. Ten en cuenta que el radio aquí es 6.
De esta manera podríamos dibujar cualquier circunferencia siempre y cuando tengas esta formulita. Recuerda que aquí el radio vale 6 y el centro es 2,3, ¿ya? Pero aquí en geometría analítica no vas a encontrar así, de esa manera fácil, ¿no? Vas a encontrar una ecuación que también se llama ecuación general de la circunferencia. La ecuación general de circunferencia viene de esto, mira. Para conocer la ecuación general de circunferencia debemos desarrollar la ecuación ordinaria de la circunferencia y obtenemos. Si te das cuenta, ¿cuál es la ecuación ordinaria? Es esta, ¿cierto? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrado, ¿cierto? Esa es mi ecuación ordinaria de la circunferencia y empiezo a desarrollarla. Elevado al cuadrado será x al cuadrado menos 2hx más h cuadrado más y cuadrado menos 2ky más k al cuadrado es igual a r cuadrado, ¿sí o no? Y aquí ordeno x cuadrado más y cuadrado menos 2hx menos 2ky más h cuadrado más k cuadrado es igual a r cuadrado. Y esto queda aquí. Ordenando bien, r cuadrado pasa al otro lado restando, te va a quedar 0. Normalmente una ecuación general de cualquier curva siempre debe ser igual a 0. Por eso lo ponen aquí 0. Y obtenemos esta ecuación simplificada. X cuadrado más y cuadrado es igual a cx más dy más c cuadrado es igual a 0. Dice, profe, ¿qué es esto? Esto es esto. Donde c cuánto vale? C vale menos 2h, d vale menos 2k y e vale h cuadrado más k cuadrado menos r cuadrado. Esta ecuación, ¿cómo se llama toda esta ecuación? Ecuación general de la circunferencia. Si tú ves una fórmula así como está acá, puede ser que esa ecuación, esa gráfica sea una ecuación general de una circunferencia, donde para la ecuación general de circunferencia nosotros sabemos que esta es mi ecuación general de circunferencia. Tengo su centro. Si tú por ejemplo tienes ahí, te dice una ecuación aquí, teniendo en cuenta que x cuadrado más y cuadrado son valores aquí, no tienen otros valores como por ejemplo 5 o 6, o sea, mejor dicho, que no están acompañados de un número diferente de 1. Entonces tú dices, esto de aquí es una circunferencia. O sea, tú encuentras aquí una ecuación, por ejemplo, tú encuentras x cuadrado más y cuadrado más 7x más 8y menos 6 es igual a 0. Entonces tú dices, mira, no tienen ningún coeficiente, entonces puede ser una circunferencia. Ya, ojo, puede ser una circunferencia. Porque hay unas características para saber si es una circunferencia, y esto lo vamos a ver ahorita. Por ejemplo, si tú te das cuenta, aquí tengo mi ecuación. Y digo, entonces si esta es una circunferencia, digo, el centro ¿cuánto es? Menos c medios, menos d medios. Y el radio es igual a 1 medio de la raíz cuadrada de c cuadrado más d cuadrado menos 4d cuadrado. Siempre y cuando este radio es mayor que 0. ¿Ya? Entonces tienes que darte cuenta aquí. Si este valor c cuadrado más d cuadrado menos 4d cuadrado es mayor que 0, quiere decir que es una circunferencia. ¿Ya? Esa es la condición. ¿Por qué? Si por ejemplo esta expresión que está aquí, que es lo que quiero ver, esta expresión es igual a 0, ¿qué ocurre cuando es igual a 0? Cuando es igual a 0, aquí ocurre algo. Que c cuadrado más d cuadrado menos 4d cuadrado es igual a 0. Ocurre que la circunferencia es un punto, o sea, nomás es un punto de centro O, ¿ya? Pero si esta expresión c cuadrado más d cuadrado menos 4d cuadrado es menor que 0, entonces aquí la circunferencia no existe, ¿ya? La única forma de que sea una circunferencia que cumpla esto, que c cuadrado más d cuadrado menos 4e cuadrado es mayor que 0, ¿ya? Toda esta expresión de acá, si es mayor que 0, quiere decir que es una circunferencia de centro menos c medios menos d medios, de esa manera. De esa manera es como debemos analizar la ecuación general de una circunferencia. Y además de eso, de todo esto de acá, entonces tú ya debes saber qué cosa. Si es una ecuación, por ejemplo, si es x cuadrado más y cuadrado menos 6x menos 8y más, más 10 es igual a 0, ¿es o no es una circunferencia? A ver, ¿es o no es una circunferencia? ¿Ustedes qué creen?
A ver, muchachos, díganme. ¿Qué creen? Eso no es una circunferencia. Y, y si me dicen sí, ¿por qué? Y si me dicen no, ¿por qué no? Tú ya debes saber que, primero, la ecuación de la general circunferencia es x cuadrado más y cuadrado más, ¿qué más sigue? Más cx más dy más c es igual a 0. ¿Sí o no? Entonces dice c es igual a menos 6, d es igual a menos 8 y e es igual a 10. Entonces el radio, tú tienes que hallar c cuadrado más d cuadrado menos 4d cuadrado, ¿sí o no? Es ahí, porque eso es lo que dice, c cuadrado más d cuadrado menos 4d cuadrado. Entonces sería, tú hallas esto, c, ¿cuánto es? Menos 6 al cuadrado, más d, que es menos 8 al cuadrado, menos 4 veces c, que es 10 al cuadrado. Desarrollamos aquí, sería 36 más 64 menos 4 por 10. 4 por 100, que sería que 100 menos 400. ¿Sí o no? Y te das cuenta que sale menos 300. Dices, profe, me sale que c cuadrado más d cuadrado menos 4d cuadrado es menor a 0. ¿Qué quiere decir? Que esta circunferencia no existe. Circunferencia no existe. Ya con esto, yo puedo ver si existe o no existe. ¿Ya? Este es el caso. Ojo, haciendo la ecuación general. ¿Por qué? Porque hay otro método, por si acaso. No es el único método que se puede hacer. Por ejemplo, yo digo x cuadrado más y cuadrado menos 6x menos 8y más 100 más 10 igual 0. Yo voy a hacer completando cuadrados. Completando cuadrado, que es otro método. Completando cuadrados. O sea, ¿qué va a hacer? Completar cuadrados. Ordeno. Yo digo x cuadrado menos 6x, mira, lleva x, más y cuadrado menos 8y. Es igual, el 10 pasa al otro lado, sería menos 10. Y tú vas a completar cuadrados. Aquí te vas a dar cuenta que, ¿qué le falta aquí? Para que esto, x cuadrado menos 6x, se convierta en un trinomio cuadrado perfecto. Falta el 9, ¿cierto? 9. ¿Cierto? Para que se convierta en cuadrado. Y acá, al y cuadrado menos 8, ¿ya qué le falta? 16. Le falta 16. Pero le estás aumentando más y más. ¿Sí o no? Más y más. ¿Qué se quedaría ahí? Le quita 25. Le estoy sumando más 9 más 16. Entonces aquí más 9 más 16. ¿Cuánto sería aquí? X menos 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado. ¿Y esto cuánto es? Menos 10 más 9 más 16. ¿Cuánto es? 25 menos 1, 15. ¿Ya? Y tú dices ahí, profe, esto sería, a ver, sería ordenarlo bien, x menos 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado es igual a 15. ¿Cuánto es 15? Raíz cuadrada de 15 al cuadrado. ¿Ya? Aquí, ojo, ojo, aquí 15 no tiene cuadrado, entonces ¿qué haces? Raíz cuadrada de 15 elevado al cuadrado, ¿cierto? Y ahí tienes aquí los siguientes valores. Ah, miren, miren, aquí el símbolo, a ver si me acuerdo bien aquí, el símbolo de este valor, mmm, ya, ya, ya. Aquí ya se dan cuenta de que aquí cumple o no cumple la ecuación de una circunferencia. A ver, muchachos, ¿cumple o no cumple? Aquí se observa una cosa, mira, que en este caso de acá está cumpliendo la ecuación de una circunferencia, pero ¿por qué aquí no está cumpliendo acá? Creo que pensé para ver bien. Aquí vale todo esto es igual a h cuadrado. A ver, h cuadrado, ¿dónde está h cuadrado? H cuadrado será c al cuadrado sobre 4 más d cuadrado sobre 4 menos r cuadrado. Está bien la fórmula, r cuadrado es igual a c cuadrado más d cuadrado menos 4e.
Ah, perdón, aquí es 4e, acá me he confundido aquí. Este valor no va al cuadrado, sino es mal, ya, sin el cuadrado. Ya muchachos, aquí es 4e, sin el cuadrado. Entonces aquí me he confundido, acá es sin el cuadrado, te quedaría 40 y ahí sí sale. Perdón, aquí equivocación mía, ya muchachos. Entonces aquí cuánto sería, a ver, sería 60. Y 60 es mayor que 0, entonces la circunferencia sí existe. Ya. Y si existe, obviamente, ya puedes sacar ahí la ese. Perdón, ahí es ecuación mía. Me olvidé de que no era el cuadrado. Ya muchachos. Entonces aquí te va a quedar aquí este valor. Y acá por completando cuadrados tú también lo puedes hacer. Y encuentras aquí. Si encuentras el centro, ¿cuánto es el centro aquí? A ver, sería el 3 y el 4. 3.4. Y el radio de la circunferencia es raíz cuadrada de 15. Acá también, obviamente, si es 60, ya puedes saber cuánto es el centro. ¿El centro cuánto es? Va a ser menos c medios, que en este caso es menos 6 dividido entre 2. Y menos de medios, menos 8 dividido entre 2. El centro aquí es menos más 3,4. Lo mismo que sale acá. Y el radio de esta circunferencia es un medio de la raíz cuadrada de 60. ¿Cierto? Que es el valor de todo este cuadrado acá, todo esto. No, el radio sería, a ver, formulita ahí sería c cuadrado más b cuadrado menos 4e. Sin el cuadrado, ya, sin el cuadrado aquí. Todo esto, que sería un medio de raíz cuadrada de 60. ¿Cuánto vale el radio aquí? Sería un medio, raíz cuadrada de 60 sería 4 por 15, que sería un medio de 2 multiplicado por raíz cuadrada de 15. ¿Qué va a ser? Se va un 2 y te queda raíz cuadrada de 15. Lo mismo que acá, ¿ya? Ahí te puedes dar cuenta, o bien lo haces por la fórmula general, que esta es la ecuación general de la circunferencia, o si no, utilizando completando cuadrados. Ojo, y completando cuadrados te vas a dar cuenta de que es un poco más fácil, ¿cierto? Bueno, en algunos casos. Pero les recomiendo utilizar la completando cuadrados porque es normalmente esos problemas de examen de admisión no son tan difíciles, muchachos. No son tan difíciles como para utilizar una fórmula como la ecuación general. Por eso es que les recomiendo utilizar el método de completando cuadrados para poder resolver ese problema. ¿Ya muchachos? ¿Me han entendido ahí?